dar la bienvenida a toda la audiencia que está en sintonía del programa. Amigos y amigas, tenemos hoy día un tema impactante. Mira lo que dice ahí abajo. ¿A quién viene la palabra de Dios? Ese es el tema que vamos a estar viendo hoy día, por eso no te lo pierdas. Velo hasta el final, ve el video hasta el final, para que tú puedas comprender de lo que vamos a hablar. Velo hasta el final. Pero antes de todo, amigos y amigas, vámonos con la introducción. Bolivia recibió el mensaje de Mateo 25:6, el clamor de medianoche, y espera el avivamiento de las 10 vírgenes. Todo el mundo tiene el derecho de conocer cómo ser salvo. Es por eso que este programa de Mateo 25:6 Bolivia está dedicado a explicar a la audiencia en qué consiste la salvación y el avivamiento de las 10 vírgenes. Además, este mensaje revela los últimos misterios y el cumplimiento de las últimas promesas de Dios a la iglesia de los gentiles, las cuales están contenidas en el Antiguo y el Nuevo Testamento y cuya comprensión y aceptación son dadas a los escogidos según Daniel, capítulo 12, versículo 8 al 10, donde dice que muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados, y ninguno de los impíos se entenderá. Y Hechos 13:48 dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Sean bienvenidos al programa. Nuevamente te damos la bienvenida, amigos y amigas que están en sintonía del programa. Como ya dijimos en el principio, tenemos un tema impactante, apasionante, el tema que ya mencionamos ahí en el título ahí del programa. Se titula ¿A quién viene la palabra de Dios? ¿A quién viene la palabra de Dios? Esto es muy importante, es muy importante. Pero para este programa de hoy, tenemos la participación de un precioso hermano desde el continente africano. Tenemos la presencia de nuestro pastor Sualio Abubakar, que va a estar con nosotros, pero vamos a dejarlo a nuestro pastor Sualio que se presente, nos diga de qué lugar está, y bueno, vamos a dejarlo a él con su presentación. Adelante, querido pastor. Bendiciones a todo el mundo hispanohablante, a todo el mundo hispano. Es una alegría para mí estar con ustedes. Soy el pastor Sualio Abubakar, y intérprete y traductor del profeta Kaku Philip en su glorioso mensaje. El mensaje que él ha recibido por parte de Dios el 24 de abril de 1993 para que nosotros podamos recibir la salvación de Dios. Así estoy aquí en Francia ahora mismo para una misión muy importante para Dios, pero soy africano, soy brasileño, y mi profeta es Kaku Philip. Soy discípulo de Kaku Philip en esta generación y no discípulo de Jesús de Nazaret. Ahí está la presentación de nuestro pastor Sualio Abubakar, intérprete. Ojo con eso, amigos. Intérprete del profeta Kaku Philip. Pastor Sualio, ¿te puedo hacer una pregunta sobre la interpretación que eres intérprete del profeta Kaku Philip? ¿Desde qué tiempo, qué año, desde cuándo estás haciendo esta labor muy, muy hermosa de interpretar al profeta de Jesucristo? Adelante, mi precioso pastor. Es una muy buena pregunta, porque en la casa de Dios, en la obra de Dios, hay muchos servos. Efesios 4:11 nos habla de los ministros de la palabra, de los ministerios de la palabra. Y podemos entender que hay apóstol, hay evangelista, maestro. Algunos pueden pensar que el pastor es también un ministerio de la palabra, pero como ya no es el tema del día de hoy,
no vamos a hablar de eso, pero más allá de estos ministros, tenemos también otros siervos que obran en la casa del Señor, es decir, en el ministerio del profeta del tiempo presente. Es por eso que cuando el profeta está hablando, hay escribas, personas que escriben lo que el profeta está diciendo, porque el profeta puede recibir una revelación por parte de Dios, pero no puede escribir, no sabe escribir. Así es como también hay personas que ayudan al profeta en la interpretación, es decir, traducir lo que dice Kaku Philippe del francés al castellano, del francés al inglés, del francés al alemán, del francés al hebreo, del francés al mandarín, del francés a los demás idiomas, porque los hijos de Dios no solamente son de origen del continente africano, no solo hablan francés, sino son del mundo entero. Es por eso que cuando Dios envía a un profeta, no es solo para los africanos, para los marfileños, para los bolivianos, para los venezolanos, no, es para el continente, para todos los continentes del centro del mundo. Cuando Dios envió allá a Moisés, cuando Dios envió allá a Jeremías, no era solo para un publicito o su casa, no, era para el mundo. Y así es también como Dios, cuando envía a un profeta, a Kaku Philippe, tiene intérpretes. No soy el único, pero ayudamos a Kaku Philippe para que su mensaje sea entendido y leído en otros idiomas. Es eso la misión del intérprete. Ahí está un poco nuestro... Si tengo que añadir algo, lo estoy haciendo hace casi 8 años. Adelante. Nuestro mensaje de Mateo 25:6. Ahí está nuestro pastor Sualio Abubakar, está explicando un poco sobre la función de los intérpretes, en este caso del intérprete del profeta Kaku Philippe. Pero bueno, ahora sí, vamos al tema, vamos al punto. El tema es, ¿a quién viene la palabra de Dios? Es muy sencillo, quizás a simple oído, cuando uno habla de esto, dice, ¿a quién viene la palabra de Dios? Pero esta pregunta que parece sencilla tiene su complejidad. Y vamos a preguntar aquí, Pastor Sualio Abubakar, hago esta pregunta. ¿A quién viene la palabra de Dios? Adelante. Es una muy buena pregunta porque la respuesta está en esta misma pregunta. La palabra de Dios, la palabra es el verbo. La palabra es, según el diccionario de la Real Academia Española, es un discurso, es un conjunto de letras alfabéticas que tienen un sentido. Es decir, cuando una persona está hablando, está diciendo algo, empieza cuando está hablando a decir algo y eso se termina por un punto al final. Es decir, que esta frase tiene un sentido. Una frase que no tiene sentido no es una palabra, no es una frase. Así, la palabra, el autor principal es Dios. Pero ya que yo, que soy humano, que soy una persona humana, nunca he visto a Dios, no puedo entender ni recibir esta palabra por mí mismo, no. Debe haber alguien que reciba esta palabra para que yo pueda oírla y también difundirla. Así, cuando leemos las Sagradas Escrituras, podemos ver que en la Biblia, en Génesis capítulo 1, está escrito de manera literal, en el principio era el verbo o la palabra. El verbo era Dios, el verbo era con Dios. Así, la palabra original, la palabra hablada, la palabra de Dios, el autor es Dios, y esta palabra que está en el cielo, que es allá el depósito de la palabra de Dios, viene del cielo hasta la tierra a través de un ángel, de un ángel celestial. Y este ángel celestial es enviado por Dios. Este ángel viene del cielo para encontrar a un ángel terrenal que la Biblia llama profeta mensajero o profeta mayor. Así, para que nosotros, los habitantes de la tierra,
podamos recibir la palabra de Dios, debe haber Dios que envía a un ángel terrenal y celestial desde el cielo, desde el depósito de la palabra, porque la palabra se encuentra en el cielo y esta palabra viene del ángel celestial al ángel terrenal, al profeta, y el profeta, por su parte, lo divulga, lo explica, lo revela a los moradores de la tierra. Así es como de manera simple la palabra de Dios viene a los hombres, viene a nosotros que somos los creyentes del mensaje de la hora. La palabra de Dios, el verbo, viene de Dios a través de un ángel celestial que comisiona a un ángel terrenal, que es el profeta, para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios para nuestro tiempo. Y esto se muestra claramente cuando leemos Apocalipsis 14, a partir del verso 1 al verso 6, o a partir del verso también 6 al verso 10. En estos capítulos de Apocalipsis 14, la Biblia habla de tres ángeles. Un primer ángel que viene para revelar la palabra de Dios, que está en el cielo que es el depósito de la palabra, y este ángel viene para revelar, para anunciar esta palabra a la humanidad. Este ángel es un ángel celestial. Y el segundo ángel que viene, según la palabra, es también un ángel del cielo que viene para comisionar a un hombre sobre la tierra que es un profeta. Y según la revelación que tenemos, este profeta en aquel tiempo era Pablo. El tercer ángel también que viene es para revelar la palabra original que está en el cielo, según Salmos 119, el verso 89, para no solo condenar la Iglesia Católica, que es la Gran Babilonia, sino también condenar a sus tiras, que son las iglesias denominacionales, las iglesias protestantes, evangélicas, panamistas, y así sucesivamente. Así, la palabra de Dios nos muestra claramente que hay tres dimensiones que aparecen en la escena. La dimensión celestial a través o a partir de un ángel celestial, la dimensión terrenal, el profeta, y el profeta revela o manda o explica esta revelación a la humanidad, porque conocemos la palabra de Dios por parte de los profetas, que son los representantes de Dios en la tierra. Ninguna persona puede decir que conoce la palabra de Dios si no ha encontrado al profeta vivo de su tiempo. Ninguna persona puede decir que yo domino la palabra de Dios si Dios no le ha enviado a un profeta, no le ha enviado a un ángel terrenal. Y un profeta también no puede decir que tiene la palabra de Dios si él no fue en el secreto de Dios, porque él debe salir del secreto de Dios con la palabra para decir que yo tengo la palabra porque Dios me ha mandado. Los profetas participan al consejo de Dios en el cielo, ya que allá se encuentra la palabra de Dios y lo vienen para revelar a la humanidad. Y un hijo de Dios solo escucha lo que Dios ha confiado al rey, porque es el rey que es el representante de Dios en la tierra, para que nosotros podamos escapar del infierno. Ahí está la explicación de nuestro pastor Sualio Abubakar en esta primera parte, porque tenemos todavía mucho más. Ahora, de mi parte, yo voy a hablar lo siguiente. Ahí ustedes escucharon cómo es la palabra de Dios. El verbo viene a través de un ángel terrenal. Pero para aquellos que quizás quisieran ver dónde está eso en la Biblia, hay un fundamento, algo ahí. Entonces, esta parte un poco la vamos a explicar. Ahora, escuche bien. Ya nuestro pastor Sualio habló de Juan capítulo 1, pero yo te lo voy a leer para que tú lo registres ahí y lo veas. Así dice Juan capítulo 1, versículo 1 hacia adelante. Te lo voy a leer. Dice así: en el principio era la palabra, el verbo. La palabra era con Dios y la palabra era Dios.
era en el principio con Dios. Y escucha bien lo que dice, o con lo que dijo, ya, porque esto ya se reveló. Dice, y todas las cosas fueron hechas, todas las cosas por él. ¿Cuál? La palabra. Por la palabra fueron hechas. Y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. El versículo 4 dice, en él era la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta palabra viva de Dios es Dios mismo. Es Dios mismo. Como dice también el libro de Génesis capítulo 3 versículo 8, dice que la palabra se paseaba por el huerto del Edén y estaba buscando a Adán. Esta palabra no es un concepto, no es una teología, no es algo escrito, no es una filosofía. Esto es Dios. La palabra es Dios mismo. Dios mismo, porque dice Juan capítulo 4 versículo 24, Dios es la palabra, esta es la palabra, pero esta palabra es espíritu. Dios es espíritu. Por eso la palabra que es Dios tiene ese poder de hacer toda esta obra misma de Dios. En Juan capítulo 17 versículo 17 dice que santificaos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra es Dios, la palabra es espíritu, la palabra es la verdad. También como mencionó el pastor Sualio, te lo voy a leer, Salmos 19, 119, 89. Dice, por siempre, oh Señor, está establecida tu palabra, ¿en dónde? Allá, en el cielo. Y el versículo número 90 dice, y por generación en generación es tu verdad. Entonces, vemos aquí que la escritura obviamente tiene mucho fundamento cuando se habla de la palabra. Porque los profetas revelaron esto porque ellos tenían esta palabra. Los profetas de Dios son la boca de Dios para expresar, para soltar esta vida de Dios. Porque Dios utiliza, como ya explicó el pastor Sualio, la palabra. Ahora te voy a explicar algo más profundo de esto, en este sentido. Esta palabra que es espíritu, esta palabra que creó los cielos y la tierra, esta palabra que es espíritu, repito, que es espíritu, se ha manifestado en la forma que él ha deseado, conforme a su voluntad, conforme a su plan. Esta palabra se manifiesta, por ejemplo, adquiere la forma del Padre. Esta palabra que es espíritu adquiere la forma del Hijo, adquiere el aspecto del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, el Eterno, el ángel de Jehová, Melquisedec, Jehová, la columna de fuego, la columna de nube, el anciano de día, el silbido apacible que habló Elías. Esta palabra toma esos aspectos. La palabra se manifiesta, esta palabra que es Dios y es Espíritu se manifiesta como Él quiere. Hay muchos problemas en los asuntos, sobre todo en aquellos que creen que hay tres personas divinas, la Santísima Trinidad, pensando de que hay tres personas literalmente con una forma específica que están conversando allá en el cielo y haciendo planes para salvar al hombre. Pero tengo que decirte, la palabra es un espíritu, la palabra es la verdad, la palabra es Dios mismo y esta palabra se manifiesta como Él quiere. Ahora, te voy a dar una cosa, te voy a leer dos pasajes, dos versículos del profeta Cacú Filipe, que reveló sobre la palabra creadora. Dice en su capítulo 146, versículo 67, escucha bien, te lo voy a leer literalmente para que tú veas, y si no tienes el libro del profeta de Dios Cacú Filipe, anda pues ahí al Play Store y descárgate Profeta Cacú. Escribe ahí y descárgate este mensaje donde tú vas a escuchar y oír lo que no te dijeron y lo que no te predicaron. Ahora, ¿qué dice aquí? Dice, fue Dios en su aspecto de Elohim, de querubín, con cuatro caras, quien creó el mundo. Ojo con eso, estamos hablando que al principio era la palabra, recuerda Juan 1:1, pero en su aspecto de querubín, Él creó el mundo. Por eso Él habla en plural. Dios estaba solo, único en su aspecto de querubín o Elohim, que significa, Elohim significa dioses, pero aquí el profeta revela que no eran varios, que no era Dios creando con otro ángel, sino era en este aspecto de un querubín con cuatro caras que Dios creó el mundo. Ahora, ¿qué dice aquí?
Cuando estaba creando el mundo, ningún ángel creó el mundo con él. Un día Dios habló a cada criatura de la tierra bajo el aspecto de esta criatura. El versículo 68 dice: animales, pájaros e insectos aman a Dios, adoran a Dios e irán al paraíso. Un día Elohim, Dios, creó al águila diciendo: creemos al águila a nuestra imagen según el aspecto de águila, según su aspecto de águila que él tenía. Elohim creó a los ángeles según el aspecto de ángel diciendo: creemos al ángel a nuestra imagen. Dice: Elohim creó al hombre según el aspecto de hombre diciendo: creemos al hombre a nuestra imagen. Elohim creó al cordero según el aspecto de cordero diciendo: creemos al cordero a nuestra imagen. Los animales, los pájaros, todas las criaturas que están en la tierra, incluso los ríos, y están representados en las estrellas y constelaciones. Esta palabra, cuando va a hacer algo, porque nada hace Dios, sino es que la palabra lo hace todo. Sin la palabra nada fue hecho. Cuando Él va a hacer esto, la creación, Él se convierte, toma el aspecto de un Elohim, un querubín, y empieza a crear. Esta palabra empieza a crear todas las cosas. Por eso ya conocemos que en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, otra de las características importantes de la palabra es la semilla original, la simiente original, el origen de todas las cosas. Pero esta palabra para los hombres se ha manifestado en tres formas. Es muy importante saber esto. Es muy importante. En tres formas. La primera, en tres aspectos, en tres fases. La primera, el memorial. Es muy importante. El memorial, ese memorial que significa el escrito está, ¿no? Son los actos y las palabras proféticas que ya existen. Por ejemplo, la Biblia, que reúne libros de profetas que ya hablaron, las profecías ya existen. Esto es una de las fases de la palabra de Dios, y esto es el escrito está. La segunda es la palabra hablada. La palabra hablada, esta fase solamente se cumple y se ejecuta cuando hay un profeta. Vamos a llegar a ese punto con más detalle cuando hablemos ya del profeta mensajero, pero la palabra hablada solo se suelta, solo se cumple cuando hay un profeta vivo. Ahora, la otra dispensación es los actos proféticos. También se cumple cuando está cuando está presente un profeta vivo. Ahora Dios, el Espíritu, el Señor, la vida se manifiesta en la segunda y en la tercera dispensación. La palabra hablada y los actos proféticos. No se manifiesta en el memorial, porque eso, aunque es la palabra de Dios, eso es la historia la historia o las escrituras de la palabra de Dios que cuentan la historia y las promesas de Dios que va a cumplir más adelante. Esto un poco te comento para que tú te vayas un poco entendiendo este asunto. También podemos decir que la palabra de Dios es un alimento espiritual para los hijos de Dios. Es imposible que un hijo de Dios no pueda comer esa palabra, porque esa palabra le creó y esa palabra lo sostiene. Y la palabra de Dios es la luz en la oscuridad. La palabra de Dios es todo. Hay muchas características de la palabra, pero yo me detengo aquí por el tiempo. Pero en esta parte hemos visto que la palabra es Dios, que la palabra hace todas las cosas, y cuando Él va a hacer algo, utiliza algo. Tampoco la palabra viene a hacer algo. Para crear, en el principio Él se manifestó en un Elohim, un querubín. Y por eso es que tú ves en las escrituras que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos, como si fueran varios que están ahí alrededor, pero es el Señor, solo Él, en el aspecto de un querubín. Yo me detengo aquí. Pastor Sualio, vamos a ir con nuestro Pastor Sualio. Aquí estamos viendo ya, profundizando un poco sobre la palabra de Dios. Pastor Sualio, ¿cómo podemos explicar a las personas, a toda la gente, sobre todo aquellos que creen con todo su corazón, con toda su sinceridad, vamos a decir, con todo su sentimiento, que la Biblia, solo la Biblia, las escrituras de profetas que ya no existen, que ya no están vivos en la tierra en este tiempo actual, esas escrituras es la palabra de Dios y no hay más de dónde sacar la palabra de Dios? ¿Cómo le explicamos que eso no es correcto?
Adelante, Pastor Suárez. Apóstol Daniel Nogales. En realidad, yo era musulmán antes de ser discípulo de Caco Philip, porque es algo importante decir. Y siendo musulmán, yo tenía un libro sagrado llamado el Alcorán y también los hechos del profeta Mahoma. Así no tenía ningún conocimiento de la Biblia, pero podía leer la Biblia con el sentido de hacer debates con falsos cristianos, con religiosos. Eso era simplemente el propósito antes. Pero ahora, ya que estoy con Dios, estoy caminando, andando con Dios, tengo la revelación de que la Biblia es como, como decir, es como un anal o anales de un alumno que está pasando un examen de bachillerato. Y para poder pasar al año próximo, o decir, dirá el colegio o el liceo para ir a la universidad, él debe lograr su examen, es decir, el bachillerato. Pero él no puede decir que para poder lograr mi examen, voy a solo estudiar lo que está escrito en los anales, es decir, el examen del año pasado, el examen de los años pasados, y en el día de su examen, él dice, yo no voy a pasar mi examen porque ya intenté resolver todos los problemas y las pruebas de los años pasados. Nosotros vamos a decir que esta persona es loca, y en realidad es loca. Y esta imagen natural se explica a nivel espiritual. Cuando un bautista, cuando un protestante, un evangélico que está leyendo la Biblia, es bueno para su conocimiento, para aumentar su conocimiento, para saber lo que Dios hizo en el tiempo de Noé, la historia pasada, para saber lo que Dios hizo en el tiempo de Abraham. Eso es puramente conocimiento. Pero él no puede decir que, ya que Dios hizo tal cosa en el tiempo de Noé, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, voy a agarrarme sobre esta historia para mi salvación en el día de hoy. Eso es imposible 100% porque no es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice en el libro de Génesis que lo que pasó allá en el tiempo de Noé, es decir, Noé estaba solo, Noé estaba el único hombre sobre la tierra que había tocado el corazón de Dios como el hombre justo de su tiempo. No habían dos personas justas. No habían muchas personas justas, sino habían una sola persona, única persona, que era Noé. Y la Biblia dice que Noé solo había tocado el corazón de Dios. Así, si tú que me estás viendo estabas allá en el tiempo de Noé, para conocer la palabra, el verbo de Dios, tú deberías escuchar y seguir a Noé porque era el camino por el cual Dios había decidido revelarse a la humanidad. Así como el apóstol lo estaba explicando, la palabra de Dios tiene tres dimensiones. Y hablando del memorial, es decir, el alimento pasado, el alimento ya revelado, el Hijo de Dios no come lo que ya pasó, sino puede leer lo que pasó para su conocimiento, para enseñanzas, para saber lo que Dios hizo en el pasado. Así, si eres católico, protestante, musulmán, debes saber que la Biblia no es la palabra de Dios, sino la Biblia es el conjunto de las historias de la iglesia en el tiempo pasado. La iglesia de Jesucristo tiene muchas etapas, tiene una marcha, un camino. Es como una persona. Antes de venir a la tierra, nosotros estábamos en el vientre
de nuestra mamá, como, como un, como no una persona humana, porque somos una persona humana cuando salimos del, del vientre de la mamá. Así, en ese sentido, cuando salimos, somos bebés, tenemos 1 mes, 2 meses, 3 meses, y después del estado de bebé pasamos al estado de Rubén, hasta adulto, hasta una persona anciana, hasta que nosotros podamos morir, elegir, ir al cielo o al infierno. Esas son las etapas del ser humano de manera natural. Eso también tiene un sentido a nivel espiritual. La iglesia tiene una marcha. En el tiempo de Noé, la iglesia tenía un nivel espiritual, una edad. En el tiempo de Abraham, la iglesia de Jesucristo, que proviene de la palabra de Dios que está en el cielo, su modelo sobre la tierra tiene un fundamento. Es decir, este fundamento es la palabra que sale de la boca de los profetas, porque la encarnación, la manifestación, el reflejo de esta palabra está en el cielo. Y es este modelo que es representado sobre la tierra por medio de los profetas. Así, cuando el profeta está hablando, está diciendo algo, es únicamente para el pueblo de su generación, de su tiempo. Si hay un problema hoy en México, en Bolivia, en Costa de Marfil, en Francia, el habitante que está en este país no va a hablar contra el primer presidente que él mismo nunca conoció. Él no va a hablar para decir que el problema que está sucediendo, el autor principal es el presidente que él mismo nunca conoció, sino él va a acusar al presidente actual para decir que el culpable, el responsable, es el presidente porque aplicó una política inadecuada. Así es como también que para resolver un problema espiritual, el Hijo de Dios se basa, se fundamenta sobre la palabra hablada, porque la palabra hablada es la simiente original y la simiente del Hijo de Dios está, proviene de Dios, proviene de su palabra. Una persona habla porque tiene una voz. Una persona habla porque está vivo. Yo si estoy hablando, si estoy haciendo este directo, es porque estoy vivo. Desde el momento que no, ¿cómo decir? Voy a dejar la escena para morir, no voy a hablar más. Así, lo que Abraham, lo que Moisés hicieron allá en el pasado, constituye para nosotros que somos hijos de Dios, un memorial, una historia que podemos leer para nuestros niños, para la iglesia, para saber lo que Dios hizo en el pasado. Pero esto no nos sirve para nada en materia de salvación, para que podamos ser salvos, para que podamos ser raptados, para que podamos ser arrebatados, para que podamos conocer la voluntad perfecta de Dios. Así un católico, un protestante, debe saber que la Biblia es solamente para instrucción, para su conocimiento, sino para su salvación. Debe saber lo que Dios está haciendo en su generación. Y para terminar sobre ese aspecto, la Biblia nos habla del espíritu de rana en el libro de Apocalipsis 19. ¿Y qué dice esta porción de las Escrituras? Esta porción dice claramente que el espíritu, el rana es un animal muy raro. Este animal puede ver lo que Dios hizo en el pasado. Sí, Dios hizo tal cosa en el tiempo de Moisés, Dios hizo tal cosa en el tiempo de Abraham, Dios hizo tal cosa en el tiempo de Eliseo, pero él no está viendo lo que Dios está haciendo en su tiempo. Y es el comportamiento de los religiosos del tiempo presente. Es solamente eso.
mi apóstol. Ahí está nuestro pastor Sualio Abubakar hablando, como ya escuchó usted, si has llegado recién al programa, amigo, retrocede para atrás, después que termines de verlo, retrocede para atrás y verlo desde el principio, porque este tema está apasionante. ¿A quién viene la palabra de Dios? ¿A quién viene? Yo voy a entrar con esto, con esta parte. Decirte, y esto yo creo que lo has leído, y creo que también lo has escuchado. Entonces, cuando hablamos que Dios está vivo, es cierto, es correcto, es verdad. Mateo 22, 32, Marcos 12, 27, Lucas 20, 38, ¿qué dice? Dios es Dios, escucha bien, Dios es Dios de vivos y no es Dios de los muertos. Así como estaba explicando el pastor Sualio, él, cuando uno está vivo, cuando uno está respirando, existiendo debajo de este sol, él tiene la capacidad de hablar. Él tiene la capacidad de expresarse. Él tiene la capacidad de decisión. Él tiene la capacidad de, inclusive, de engendrar vida, porque Dios le dio al hombre para engendrar hijos naturales también. Él tiene las cualidades de un ser vivo que está debajo de este sol existiendo. Pero Dios no obra, voy a decirlo así mejor, Dios no obra con cadáveres. Un cadáver no puede hablar. Un cadáver no puede expresarse, un cadáver no puede tomar decisiones, ya su tiempo terminó. Cuando Dios usa un profeta, entonces Él lo usa mientras está vivo, no cuando ya está muerto. Lo que usa la muerte, lo que edifican sobre profetas muertos, sobre escrituras de profetas que ya están en el cementerio, enterrados o sepultados, inclusive ya están hechos polvo, voy a decirlo así, es la religión. Pero un paréntesis en ese sentido. Yo voy a ir en este otro ahora. En esta parte es muy importante. Estamos hablando a quién viene la palabra de Dios. Debemos entender algo muy, muy importante. La palabra de Dios, esta palabra que ya sabemos que es Dios, esta palabra que es espíritu, esta palabra que es creadora de los cielos y la tierra, que está fundada en el cielo y baja de tiempo en tiempo, de generación en generación por medio de un ángel celestial. Ahora, ¿pero por qué viene la palabra de Dios? ¿Por qué tiene que venir al hombre? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues decirte primero, que la profundidad llama a la profundidad. Recuerda, Dios hizo todas las cosas. En el principio Dios hizo todo y creó al hombre también. En la primera etapa, Dios crea al hombre como un ser espiritual a su imagen y semejanza de Dios, porque Dios es espíritu. Luego Dios le pone un cuerpo. Entonces, un abismo llama a un abismo. Cuando Dios viene a la tierra, viene por esa creación que hizo, por esa palabra, por ese hombre que creó en el principio, ese hombre que cayó en el principio en el Edén. Tiene que ser ahora asistido y rescatado y salvado por el que lo creó, la palabra. Y debemos entender que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen, espíritu, luego le puso un cuerpo y lo puso sobre la tierra como un Dios. Adán era un Dios en la tierra. Recordemos, dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, conforme a nuestras enseñanzas, que señoree sobre los peces del mar, las aves, los cielos, las bestias y toda la tierra y todo animal que anda arrastrado. Entonces Dios hizo al hombre a su imagen, le dio esa posición de un Dios en la tierra, pero por causa del pecado, Adán tuvo que salir de la presencia de Dios. Dios tuvo que echar al hombre. Tuvo que sacarlo de su presencia. Por eso Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, donde es la misma presencia, donde estaba la misma presencia de Dios. Y ahora Dios tiene que volverse al hombre, Dios tiene que rescatar al hombre. Entonces, es por eso que aparece en las escrituras de los profetas en la Biblia. Por eso dice en Isaías 43:11, dice que el Señor, yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. El Señor es el Salvador, pero para poder rescatar a ese hombre que ha caído,
Dios utiliza un medio, una forma, una sola vía. Disculpe, una sola vía. Por eso dice Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvo, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a Él. Pero ¿cómo podemos mirar a Dios si no lo podemos ver? Dios es la palabra, es espíritu, a no ser que Él se manifieste de alguna forma, y aún esa forma que es tan santa y pura, no puede prevalecer el pecado delante de Él. Un pecador no puede estar delante de Dios. ¿Cómo podemos ver a Dios? Entonces, en esta parte, amigos y amigas, Dios se ha manifestado por un vaso de carne, un profeta. Por eso Jesús, cuando vino a la tierra, Él decía, en Lucas 19:10, Él decía, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Y el apóstol Pablo, que era un profeta mensajero, en Tito capítulo 2, versículo 11, dice, la gracia de Dios, porque la gracia de Dios trae salvación a todos los hombres. La gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado, ¿ve? Pero ¿cuál era la gracia de Dios? ¿Cuál era el medio de Dios? ¿Cuál era el vínculo de Dios para poder salvar a los hombres? Un profeta mensajero. Porque la obra de Dios, recuerda que cuando se habla de la obra de Dios, se habla del creer. Porque la obra de Dios es creer en aquel que Dios envía. Por la santidad de Dios, la pureza, la santidad de Dios, no puede Él venir así Él mismo, literalmente, en la forma de la esencia de Dios, la misma esencia, no puede venir. ¿Por qué? Ningún pecador puede estar delante de Dios. Dios usa un profeta. Dios usa un profeta. Ahora, esta otra parte también es muy importante. ¿Por qué Dios usa un hombre? Es un profeta, pero ¿por qué? ¿Por qué no usa un ángel? ¿Por qué Dios no utiliza un ángel para salvar a los hombres? Recordemos que en la antigua alianza, la ley, los libros de la ley, los salmos y los profetas, están ahí con un propósito. Están ahí para enseñar a los hombres cómo Dios iba a actuar. Por ejemplo, te voy a decir en el tema de lo que es el pariente redentor. El pariente redentor, en Levítico capítulo 25, versículo 47, habla que el pariente redentor de un hombre, de una persona, tiene que ser el más cercano a esa persona. Tiene que haber un pariente de la misma especie, de la misma forma, para rescatar a esa persona. No puede ser un extranjero, tiene que ser un pariente de la misma familia, del mismo acercamiento sanguíneo para poder rescatar. Todo eso que era una sombra, de alguna manera, era una sombra de lo que Dios estaba haciendo. Por eso es que Dios, cuando viene ya a poner la nueva alianza que va a estar bajo su sangre, Él se hace un hombre. Y la sangre de Cristo, la sangre de Dios, solo redime a los hombres, porque Él se hizo un hombre, un pariente redentor. Entonces, este pariente redentor, la sangre derramada, redime a los hombres, no redime a los ángeles. Por eso, en Apocalipsis capítulo 5, cuando dijo Juan, ¿quién va a poder, qué vamos a hacer? Juan se puso a llorar ahí porque vio que no había solución. Entonces, ¿qué dice el versículo 6? Y miré, y aquí en medio del trono 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba un cordero de pie como inmolado. Este tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. Y él tomó el libro, y él vino, tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo arpas con copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y estos santos, ¿qué dice? Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido. Mire, los santos, porque Dios redime a hombres, no a ángeles. Para Dios, con tu sangre, de toda tribu, lengua y pueblo y nación. Entonces, el digno en el cielo era el Cordero. Pero este Cordero, que es Dios mismo, al cual adoran todos, no puede venir directamente, literalmente, aparecerse a las personas para salvarlo. Por eso vemos en Apocalipsis capítulo 1,
1:16, cuando Juan vio al Cordero, al Señor Jesucristo, cuando vio al Señor Jesucristo, él lo vio. Lo voy a leer, versículo 16, dice, y tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era resplandeciente como el sol en su fuerza. El versículo 20, escuche bien, y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Ve, el Cordero tiene en su mano derecha 7 estrellas que son ángeles de las iglesias. Por eso está lo que son las edades de la iglesia. Las edades de la iglesia, donde Dios opera ya con el pueblo gentil, con las naciones. Pero Dios, el Cordero, para venir, para salvar al hombre, utiliza un ángel celestial. Y luego este ángel celestial, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 14, como mencionó el pastor Sualio, este ángel celestial toma un ángel terrenal. Y este ángel terrenal, que es el profeta de Dios, por medio de esta vía, Dios salva al hombre. Porque Dios usa a hombres para salvar a los hombres. Entonces, para dar la salvación a una persona caída, a un hijo de Dios que está buscando su salvación, Dios me enviará un profeta mensajero vivo. ¿Por qué? Porque es la ley de Dios, porque es los estatutos de Dios, porque es la forma de Dios. Dios salva a los hombres por un hombre, porque no hay otro medio, no hay otro mediador entre Dios, el Espíritu, la eternidad, el poder, la santidad plena y los hombres, los caídos, los pecadores. Hay un medio, un vínculo, una vía, y ese medio es Jesucristo, Dios, hombre, un profeta. Qué maravilloso es esto, qué espléndido, qué espectacular. En la simplicidad Dios actúa. Entonces, yo me detengo aquí. Amigo y amiga, espero que hayas comprendido, porque esto es realmente muy hermoso compartirlo, y también muy hermoso que las personas que están buscando la salvación puedan pues meditar sobre esto. Pastor Sualio Abubakar, la última pregunta, que ya estamos llegando al final del programa. Ahora hemos explicado que la Biblia no es solo la fuente única donde Dios te puede hablar. Dios prácticamente no está hablando por la Biblia, ya lo explicó el pastor, sino que la palabra viva y eficaz viene a un hombre. Pero ¿cómo podemos hacer entender que los profetas, pastor Sualio, los profetas como los de la Biblia, los que trajeron el mensaje de Cristo para su tiempo, siguen existiendo hoy? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos decir que los profetas no acabaron con Juan? No acabaron con el último, como alguno quizás dijo por ahí, que Pablo fue el último, ya no hay más. ¿Cómo podemos explicar esto, pastor? Adelante. Es muy simple. Podemos explicarlo por cosas naturales. Apóstol, ¿cómo se llama el presidente actual de Bolivia? Si el apóstol me puede ayudar. El presidente actual es Luis Arce Catacora, el de Bolivia. ¿Y cómo se llamó el primer presidente de Bolivia? Bueno, el primer presidente de Bolivia no era boliviano, era colombiano, hasta donde yo me acuerdo, es Simón Bolívar. Si me equivoco, pido disculpas. Simón Bolívar, un presidente. Ambos presidentes no trabajaron en la misma generación, ni en el mismo tiempo, ni en la misma edad. Así, lo que hicieron ambos presidentes, es decir, el primer presidente que era colombiano y el actual presidente de Bolivia, no han trabajado, no se han conocido. Así, si tomamos el pueblo del tiempo del primer presidente de Bolivia y el tiempo actual de Bolivia, son dos generaciones diferentes que tienen culturas y prácticas diferentes. Así, si uno, como está ahora en La Paz, en Sucre, en un país
amó al primer presidente y está leyendo los, eh, los, los discursos o las cartas o está escuchando en la televisión los discursos del primer presidente de Bolivia para decir que, como lo que está diciendo es correcto o habla bien, es elocuente, así es mi presidente. Sí, es tu presidente, en tu cabeza, en tu mente, pero en realidad no puede ser tu presidente porque no lo has elegido como tal, no está vivo, no practica, no ha sido elegido por el pueblo actual de Bolivia porque el actual presidente no fue elegido de la misma forma en tema de porcentaje de votación y así sucesivamente. ¿Por qué estoy tomando este ejemplo? Porque este ejemplo nos sirve para entender la palabra de Dios. Y por los que conocieron al profeta William Branham, el hermano Branham podía tomar los ejemplos naturales de la naturaleza para explicar las cosas espirituales. Y si nosotros no entendemos las cosas naturales, nos será difícil entender las cosas espirituales. Así, los profetas pasados, Juan, los profetas como Moisés, Abraham, son grandes profetas, hicieron milagros y tuvieron grandes ministerios en su tiempo, grandes acciones de Dios. Eso lo sabemos, eso es historia antigua. Pero sus palabras, sus milagros, sus enseñanzas no nos sirven para nada. Solo es para que nosotros podamos saber lo que Dios hizo en el pasado. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Isaías que la salvación de Dios es de generación en generación, no de edad en edad como lo piensan los brahmanistas, no como decir día tras día, no, sino de generación en generación. Así, la generación de Moisés es diferente de la generación de Josué. La generación de Moisés es diferente de Jesús de Nazaret, de Juan el Bautista, de Pablo. La generación de William Simon es diferente de la generación de William Branham y de la generación actual en la que Kaku Philip está obrando como el único profeta de Dios. Así, nosotros que estamos hoy en la tierra, como moradores de la tierra, como habitantes, como ciudadanos de un país, debemos entender una cosa importante. Los profetas de la Biblia no fueron enviados, como decir, al mismo tiempo en la tierra, como lo piensan la gente cuando están leyendo las Sagradas Escrituras. No. Cada profeta vino en un tiempo marcado en el pasado. Y vino para ejercer un ministerio bien definido. La misión de Moisés no era la misión de Pablo. La misión de Pablo no era la de Habacuc. Cada profeta tenía su misión, tenía su objetivo, tenía un evangelio que él había recibido por parte de Dios. Así, el conjunto de todas estas misiones, de todos estos ministerios proféticos, están en la Biblia, pero la Biblia no contiene todas las palabras de Dios, es decir, todas las palabras dadas a los profetas, porque la Biblia habla de algunos profetas que no tienen su libro en la Biblia. La Biblia habla del profeta Zachá y de otros más, pero no tienen su libro en su Biblia. Y hoy tenemos un nombre infinito de Biblias, de Biblia, de tal forma que no podemos decir que tal Biblia es completa y tal otra es completa. Es por eso que la Biblia real de Dios está en el cielo, porque es allá que se encuentra la palabra de Dios, y esta palabra que sale de la boca de un profeta es la que salva, es la que da un alimento vivo a los hijos de Dios. El hijo de Dios es alguien que come lo que sale directamente de la boca de Dios. Yo soy vivo. Y si tengo un problema, no voy a leer un pasaje en la Biblia para decir que, oh Dios, tengo que hacer lo que hizo en el tiempo de Josué en mi vida. Mientras que estoy en el tiempo presente,
Dios mismo se conjuga en el tiempo presente. Por eso cuando apareció a Moisés, ¿qué digo? No digo yo era, sino soy. Soy. Soy el Dios de los espíritus de los profetas. Soy el Dios de Abraham. Soy el Dios de los espíritus de los profetas. Dios nunca se conjugó o se conjuga en el pasado. La Biblia nos muestra claramente que Dios se conjuga en el tiempo presente. Por eso cuando se presenta a sus siervos los profetas, se presenta como el soy, el verbo, la palabra, y usa un artículo definido que es la, para decir que es Él el Dios supremo que envía a sus siervos los profetas. Y en la tierra, cuando tú y yo estamos en la tierra, tenemos que saber ¿quién es el representante de Dios sobre la tierra? ¿Quién es el detentor, el que detiene la palabra de Dios en nuestro tiempo? Porque es Él quien nos guiará hasta Dios. En el camino, en la marcha hasta Dios, debe haber un guía que es el profeta. El pueblo de Dios fue guiado en el tiempo de Moisés por un hombre llamado Moisés para ir a la tierra prometida. La Biblia dice que Dios había conducido el pueblo de Israel a través de un profeta, es decir, por Moisés, y también Dios había conducido también el pueblo de Israel a través de otro profeta, que era Josué, porque después de la muerte de Moisés, para llegar a la tierra prometida, debería haber otro profeta que era Josué. Hoy, ¿quién es el profeta del tiempo presente? Mientras que hoy tenemos muchos falsos profetas que pueden tomar la Biblia y sin fundamento bíblico, sin respaldo bíblico, tener un ministerio, hacer milagros, sanar a los enfermos, edificar iglesias, decir que son hombres de Dios, mientras que no tienen su ministerio en las Sagradas Escrituras. Su ministerio no tiene un respaldo bíblico. Todo eso es mentira. Pero los hijos de Dios siempre se hace una pregunta. Dios, si Dios está vivo, si Dios es un Dios viviente, ¿por qué envió a Moisés? ¿Por qué envió a Noé, a Jesús de Nazaret? Y hoy no puede enviar a un profeta como Moisés. Si Él es justo, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y eternamente. Es el mismo ayer porque ayer envió a los profetas pasados. Hoy envió a Jacob Philip. Mañana enviará a otro profeta, porque el Hijo de Dios nunca puede andar sin un profeta. Para terminar, voy a terminar con un verso importante en esta parte para decir que es verdad que la Biblia nos dice que habrán falsos profetas porque la gente es muy prudente. Eso es normal porque los hijos de Dios son prudentes. La Biblia habla de las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas. Hay dos grupos, sino tres, sino tres, porque según la revelación que Dios ha dado a Jacob Philip, conocemos tres grupos, pero voy a hablar de solamente dos grupos, es decir, las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes son muy prudentes porque el artículo calificativo prudente no se ha usado así, tiene un sentido. Son prudentes porque todo lo que no proviene de Dios a través del profeta no lo usan, no la toman, solo escucha lo que Dios dice a su profeta. Y es normal que un líder de Dios se pregunta, delante de tantas falsas iglesias, tantas falsas doctrinas, donde se encuentra la palabra de Dios, donde se encuentra la palabra original, si un líder de Dios se plantea esta pregunta, Dios le responderá. Y la respuesta fue siempre un profeta, que es la prueba de nuestra generación. Dios no puede probar a Josué y Caleb por Moisés. Dios no puede probar a Timoteo, Tito por Pablo. Dios no puede probar a Bosworth por William Branham. Y hoy Dios te va a probar por la Biblia. Eso es muy fácil. Eso es increíble. Es 100% falso. Dios te debe probar por un hombre vivo
y este hombre vivo se llama hoy Kakufili, que es la salvación, que es el camino, la luz para nuestro tiempo. Ninguna persona puede ir al cielo si no acepta y no cree y no anda según el mensaje que Dios ha confiado a su siervo Kakufili. Amén. Ahí está la intervención de nuestro pastor Sualio Abubakar. Ya estamos llegando al final del programa, amigos y amigas. Estamos llegando al final del programa. Yo simplemente, voy a hacer esta pequeña intervención. Vamos a ir a este punto de que Dios, ya sabemos, te hago el resumen, Dios es la palabra, espíritu, Él creó todas las cosas, Él viene al hombre a salvar por medio del hombre, porque Él se hace un pariente redentor y Él utiliza a mensajeros. Ya te lo expliqué en la anterior intervención. Ahora te voy a decir algo que es, obviamente ya lo has escuchado, pero te lo voy a leer. Amós capítulo 3, versículo 7, ¿qué dice? ¿O qué dijo el profeta Amós en su tiempo, que ahora se aplica en todos los tiempos, conforme a la revelación profética? ¿Qué dice? Porque no hará nada Dios. El Señor Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Muy importante. No hará nada Dios, nada hará, porque Él lo estableció así, sin que antes revele sus secretos, su revelación, su palabra, sus misterios, su evangelio para una generación, por medio a los profetas y por medio de ellos a los hombres comunes. Entonces, porque por medio de esto, por esta revelación, por estos secretos misterios, como dice Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 13, dice que Dios por medio de profetas trajo preceptos, estatutos, mandamientos, ordenanzas. Dios dio todo al hombre para que lo siga a Dios, para que vuelva a Dios. Dios dio todo eso por medio de profetas. Hemos hablado también que Apocalipsis 14 habla de el ángel. Dios usa un ángel terrenal como mensajero para venir a tomar un ángel terrenal, el ángel terrenal es el medio. Ese es el medio entre Dios y los hombres, un profeta, porque Dios toma un ángel, Dios se hace un ángel, Dios toma una forma y viene al hombre profeta para salvar a los hombres comunes. Por eso los profetas son dioses. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Créeme, los profetas son dioses. Esto es revelación antigua, pero bajo la luz del clamor de medianoche. Los profetas son dioses. Esto, quizás muchos no hablaron de esto, pero los profetas son dioses. No para adorarlos, no para honrarlos, adorarlo como a Dios, no, porque ellos son esclavos de Dios. Ellos son el medio. Uno cuando va a recibir una llamada, una buena noticia, te voy a dar ese ejemplo, va a recibir una llamada, una excelente noticia, y lo escucha por este medio llamado celular, recibe la noticia, se alegra por la noticia que ha recibido de una persona, no va a decirle gracias, felicidades celular porque me has dado la noticia, no le va a decir al celular, lo que va a decir es a la persona que está al otro lado, pero ese medio fue utilizado para llegar con esa noticia y esos medios son los profetas mensajeros. Salmo 82:6 dice, y yo dije, dioses sois, e hijos de Dios, del Dios Altísimo. Jesús de Nazaret, este pasaje se los reveló a los fariseos en Juan capítulo 10, versículo 35, y si llamó dioses a aquellos a los cuales vino la palabra de Dios, llamó dioses, y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si llamó dioses a aquellos que vino la palabra, y ustedes me dicen a mí que yo estoy blasfemando porque dije que yo soy el Hijo de Dios, que yo recibí la palabra de Dios. Por eso, amigos y amigas, los profetas son el medio correcto, ordenado por Dios para salvar a los hombres. Dios trae su palabra al hombre para gobernarlo, porque recordemos que en el principio el hombre cayó, salió del gobierno de Dios, salió del gobierno exacto y correcto y perfecto de Dios. Entonces el hombre se fue a vivir fuera de este gobierno y Dios viene con un profeta, con la palabra, para poner un orden, para poder establecer un orden en la vida de los hombres, porque el orden de Dios es orden, recordemos, Dios no es confusión, es orden.
Y él trae esta palabra para poner este orden a los hombres de Dios, o a los hombres que él rescata por medio de los profetas. Ahora, los profetas son la obra de Dios. Recordemos, el libro de Jeremías habla muy bien de esto. También el libro de Éxodo capítulo 34, o Deuteronomio, si no me equivoco, Éxodo 34:10, sí, habla de que Moisés era la obra de Dios, que por medio de Moisés Dios iba a hacer maravillas. Pero la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la palabra viva, viene para traer vida, salvar, poner un orden, pero también viene para juicio. Por eso en Jeremías 1:9, Dios le reveló al profeta que por medio de este profeta Dios traería esto. Escúcheme, te lo voy a leer. Y extendió el Señor su mano y tocó en mi boca y díjome el Señor, he aquí te he puesto mis palabras en tu boca. Ojo con eso, para aquellos que todavía no están captando esta enseñanza de que Dios habla por un profeta. Jeremías 1:10 dice, mira que te he puesto en este día sobre gente, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar, para plantar. Entonces, ahí estamos viendo, Dios siempre gobierna a los hombres por medio de un profeta. Recordemos en el libro de Primera de Samuel capítulo 8 versículo 7, cuando el pueblo de Israel se quería ir a las naciones, quería ser como las naciones, quería un rey pagano o de la forma pagana como los eligen las naciones. Y cuando vino el profeta Samuel a Dios y le dice esto, y dijo el Señor a Samuel, oye la voz de este pueblo, todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Al rechazar a Samuel, al rechazar un profeta que envía a Dios, rechazas tu reino. El reino de los cielos es un profeta. El reino de Dios es un profeta vivo. Entonces, es muy importante, amigos y amigas. Te voy a dar este ejemplo ya para terminar, porque el tiempo ya está bien, ya estamos al límite del tiempo. Ni aún los ángeles o cualquier señal sobrenatural, ni aún cualquier manifestación milagrosa sobrenatural puede contradecir lo que dice un profeta vivo de parte de Dios. Ni aún. Te voy a dar el ejemplo. En el libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 25, dice, dijo Daniel al Nabucodonosor cuando le dio el sueño del árbol grande, gigante, ese árbol, Daniel le dio la interpretación y le dijo así. Escucha bien, esto está hablando el profeta Daniel. Le dijo al rey Nabucodonosor, dice, que te echarán entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y como hierba de campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y en 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se señorea en el reino de los hombres, y a quien él quiere lo dará. Eso lo dijo Daniel. Ahora, más abajo, cuando aparece la voz del cielo, cuando aparece una voz sobrenatural a Nabucodonosor, más allá le dicen, escuche bien, en el versículo 31, y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cae una voz del cielo, a ti te dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. Escucha el versículo 32, escucha lo que dijo el versículo, lo que dijo el versículo 32, y te lo digo yo hoy. Y entre los hombres te echarán, y con las bestias del campo será tu morada. Y como a los bueyes te apacentarán, 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozca que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres y a quien él quiere lo da. El sabor sobrenatural, una gran señal para este hombre rey pagano de las naciones. Está escuchando una voz sobrenatural, pero esta voz sobrenatural no contradijo a la voz de un profeta. Porque el profeta de Dios es la boca autorizada de parte de Dios. Por eso Pablo, ahora entendemos, por eso Pablo dice en Gálatas 1:8, si un ángel del cielo o quien sea que venga con otra palabra, fuera de la palabra que yo, un hombre de carne y hueso llamado Pablo, pero profeta de Dios, viene con esa palabra, cualquiera sea anatema. Los ángeles, cualquier cosa sobrenatural, no contradecirán
a un profeta de Dios. Por eso los profetas, para aquellos que dicen que no hay profetas, para aquellos que dicen que no hay profetas, todavía no existe profetas. Entonces, ¿qué dice el libro de Apocalipsis capítulo 18, 24? Cuando dice que la sangre de profetas, ¿cuántos dicen que Apocalipsis habla del tiempo del fin? ¿Cuántos ya conocen que la grande Babilonia es la iglesia católica? Eso es después de Jesús. Pero ahí dice, la sangre de profetas fue hallada en esta grande ramera, la grande Babilonia. Fue hallada la sangre de profetas. Amigos y amigas, sin un profeta no hay salvación. Sin un profeta verdadero de Cristo no existe camino, verdad y vida en una generación. Porque el Señor dijo, voy y vuelvo. Yo vengo otra vez. Pero Él no viene como la forma que vino hace 2000 años, sino que Él viene por un profeta. Las 7 estrellas, 7 ángeles, que son los 7 ángeles de las iglesias y son enviados a las iglesias para poder salvar. Cada iglesia representa una etapa, una generación, una fase de Dios en la salvación. Te lo explico otro día, te lo explicamos en otro tema. Aquí quedamos. Quiero agradecer a nuestro pastor Sualio Abubakar, que ha estado con nosotros. Pastor Sualio, muchas gracias. Las palabras de despedida ya en el programa nos pasamos un poco, pero creo que vale la pena. Adelante, pastor. Muchas gracias, apóstol Daniel Nogales. Es una alegría participar en este programa, pero quisiera decir a la humanidad, a los que van a mirar este video, que hay una cosa que es muy segura. Pobre, rico, negro, blanco, porque importa, ¿no? El color de la piel que tenemos, o porque importa nuestra denominación religiosa, nuestra situación aquí en la tierra. Hay un aspecto que nos caracteriza a todos, es la muerte. Hemos nacido, vamos a morir. Pero la cosa más importante que tenemos que retener, cuando vamos a morir, ¿a dónde iría nuestra alma? Eso es la pregunta que muchos no se plantean, porque las personas son miembros de las iglesias, pero ellos mismos no están seguros que irán al paraíso después de su muerte. Eso es muy peligroso, porque un hijo de Dios debe tener la confianza de su situación después de su muerte. Pero muchos saben que no están seguros de que irán al paraíso, pero están muy seguros que podrían ir al infierno en vez de ir al paraíso. Pero dicen que después de la muerte vamos a ver quién iría al paraíso o al infierno. No, no es así. Todo empieza ahora, porque la Biblia dice que una persona que no ha participado a la mesa de la boda aquí en la tierra, no puede participar a la mesa del Señor en el cielo. Todo empieza aquí. Y hay una cosa que Dios ha dado al hombre para poder ver si estaremos en el paraíso o en el infierno. Son nuestros sueños. Cuando uno está durmiendo, si está perseguido, si esa persona es perseguida en sueño, vuela en sueño, come en sueño, tiene relación sexual en sueño, es inmovilizado en su sueño por espíritus malignos, espíritus demoníacos, es ya la prueba que su alma está potencialmente sobre el camino del infierno. Y Dios le está dando señales para decir que arrepiéntete, porque si mueres en esa condición, irás al infierno. Es algo importante el sueño o los sueños que Dios nos da para que podamos ya nos arrepentir antes de dirá la escena, antes de morir. Porque uno cuando muera, cuando dirá la tierra, no hay una segunda, como decir, un segundo nacimiento aquí en la tierra. Uno cuando muere se acabó, irá en juicio hasta ante Dios, y Dios le preguntará lo que hizo estando en el cielo,
si irá al paraíso o al infierno, todo empieza aquí mismo en la tierra. Es algo importante y es lo que la humanidad debe de tener. Kaku Philippe viene para anunciarnos la voluntad perfecta de Dios, porque es esta voluntad perfecta que nos conducirá al cielo. Y Kaku Philippe hoy está preparando un viaje para el mundo, porque irá a Bolivia, irá a México, irá en muchos países del mundo para que la humanidad pueda ver lo que es realmente un profeta, porque conocimos a falsos profetas, pero es la oportunidad para el mundo conocer a un verdadero profeta, como los profetas de la Biblia. Amén. Ahí está la participación de nuestro pastor Sualio, y se me fue esto, amigos, pido disculpas. Profeta Kaku Philippe va a estar en Bolivia. Al finales de enero o a finales de diciembre, entre diciembre y enero, Dios lo permita, tendremos a un verdadero, pero verdadero profeta de Cristo. Se me fue eso, un poco ahí, lo acomodo aquí al final. Un saludo, gracias Pastor Sualio Abubakar, a las personas que están también en la sintonía del programa. Un poquito nos hemos extendido, pero creo que vale la pena. Entonces hemos llegado ya al final del programa. Vamos a despedirnos, amigos y amigas. Muchas gracias. Permiso. Gracias por ver el programa Mateo 25:6 Bolivia. Medita en estas palabras que son el agua fresca del trono de Dios. Contáctanos a los siguientes números: 67 18 41 07, 73 50 57 77 y 77 12 39 45. Busca tu salvación. También puedes descargarte el libro completo de forma gratuita yendo a Play Store y escribe Mateo 25:6. Que el Dios de los espíritus de los santos profetas abra tu espíritu para que comprendas esta verdad. Amén.